Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, Cha Dorina Hernández, la primera palenquera, óigase bien, la primera palenquera en llegar al Congreso de la República después casi de 500 años. Esta conversación va a ser muy agradable porque es una mujer licenciada, con magíster en pedagogía, candidata a ser doctor en pedagogía. Y esperemos que Cha nos cuente, porque el Cha en el tema palenquero significa una palabra mayor de respeto. Esperemos que Cha Dorina nos explique en qué consiste todo este pueblo palenquero y si nos puede saludar en el idioma palenquero. Sí. Bueno, asina patoma gente dienú lo que se está minando y lo que se está tra monicongo sí. Pasuto asendan grande, porque en 10 posas o en demás gente se gala que lo que están haciendo tiela. Bueno, pues un saludo en esta lengua del cimarronaje, que es la lengua de la libertad y de la resistencia, porque a través de esta lengua, de este mecanismo de comunicación, fue un elemento fundamental para que las Américas fueran independientes de la colonia española a través de este primer pueblo libre de América, Palenque de San Basilio. Agradecidísima pues contigo, Glicerio, con este programa de Pido la Palabra, con toda esa personal que te sigue, que lo ve y que está sobre todo atento a lo que pasa en el país, a lo que pasa aquí en el Congreso, porque eso es ser ciudadano y ciudadana. Bueno, Cha Dorina, usted logra en el Congreso de la República un anhelo histórico. Hablemos un poco de la historia de Palenque y cómo llegó usted al Congreso de la República en lograr sacar una ley donde Palenque sea territorio, sea municipio, sea entidad territorial. Pero hablemos de la tradición y por qué el Palenque, y por qué las mujeres en Palenque son voceadoras también. Palenque es conocido en todo el mundo por Pambelé. Pero explíquenos usted en qué consiste. Bueno, pues decirle que Palenque de San Basilio está ubicado en la costa caribeña de acá de nuestro país, más exactamente de 1 hora, hora y 20 minutos de la ciudad de Cartagena de Indias. Palenque, su nombre significa tierra libre, tierra de dignidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esa historia de los pueblos nuestros, caballero, como dice el Joe Arroyo, caballero, esa historia está ligada a esa traída transatlántica, a ese secuestro, a ese hecho de los hechos más atroces de la humanidad, como fue la esclavización, donde se trajo a nuestros abuelos y abuelas. Y cuando yo digo abuelas y abuelos, no solo son los míos ni de los negros, ni de los afrodescendientes, ni los palenqueros, es de las Américas, porque recordemos que nosotros somos producto de esa trietnicidad de los pueblos indígenas, de nuestros abuelos y abuelas africanas y también de esa descendencia europea. Entonces, estos palenques se constituyeron con esos hombres y mujeres que nunca aceptaron la condición de ser esclavizados. Y decimos siempre esclavizado porque fue una condición que se impuso y recordemos que fue atroz porque se consideró que estas personas no tenían alma, no eran ser vivos, sintientes y podían ser esclavizados. Esos abuelos y abuelas de todos nosotros nunca aceptaron eso y esto lo recalco porque es el referente que nosotros tenemos que tener de nuestras vidas hoy, de poder ser esas personas que siempre hemos estado en libertad. Eso es lo que significa Palenque. En mi caso, como mujer palenquera, heredera de esa rica historia, nieta de Bencos Biojó, que fue el líder fundador, que además firmó con otros abuelos y abuelas el primer acuerdo de paz que se haya firmado en toda las Américas. Explíquenos muy bien eso porque es bien interesante, eso no lo conoce el país. Claro, en los años 1700 se firmó ese primer acuerdo. ¿Y en qué consistió? En que esos hombres y mujeres traídos de África, por toda su actitud bélica
no aceptaron y estaban poniendo en jaque el sistema económico de la colonia que le correspondió al gobierno de la colonia que estaba ubicado en Cartagena tener que sentarse en una plaza del municipio de Turbaco a pactar un acuerdo de paz para que no siguieran desestabilizando ese sistema colonial que ustedes saben era de hacienda, de minería, de esclavización, de trabajo. Entonces, eso por primera vez se firmó en todas las Américas acá. Eso hizo que Palenque de San Basilio, mi pueblo, fuera una república independiente, porque el acuerdo contempló que no salían más los cimarrones, como eran llamados en ese momento, y cimarrón significaba hombre reverde, hombre que no se sometía, y los palenques ya eran pueblo. Se establecieron muchos palenques en el Caribe colombiano, pero hoy el palenque que existe, el Palenque de San Basilio, con esa rica historia, con esa rica cultura, con esta lengua que les hablé, entonces no podíamos seguir perdonando a los palenqueros y palenqueras, la Comisión Legal Afro, que siguiéramos hoy siendo corregimiento de un municipio. Y ahí es donde arrancamos ese trabajo bastante colectivo aquí en el Congreso. Una pregunta, se formaron muchos palenques en Colombia y en las Américas, pero ¿por qué solamente quedó Palenque de San Basilio? ¿No quedaron otros palenques? Bueno, claro, por lo que acabamos de comentar, este palenque logró hacer ese acuerdo de paz y constituirse como pueblo permanente. Muchos palenques que inicialmente eran cimarrones porque eran hombres y mujeres en las fugas, que además usaban turbantes como este para poder meterse las semillas y poder tener una economía en los palenques que se formaban, o con los trenzados que eran los mapas para las fugas para poder establecerse en un sitio. Pero muchos entraban en esa guerra y no lograron establecerse ni firmar acuerdo de paz. Ya en todo ese proceso de huida, de guerra y de poder ser libre. Palenque de San Basilio sí logró constituirse como pueblo ya estable porque logró firmar ese acuerdo de paz. Entonces esa es una de las razones fundamentales. O sea que podemos señalar que ahorita que usted logró sacar esta ley de Palenque como territorio, como municipio, ¿va a ser un municipio de paz? Bueno, eso es lo que queremos, porque además lo que hemos hecho aquí en el Congreso de la República, que fue un esfuerzo bastante colectivo, el cual yo no puedo pues señalar que ha sido un esfuerzo, digamos, individual, ha sido un esfuerzo colectivo de muchos de nosotros y nosotras, sobre todo la Comisión Legal Afro y del resto del Congreso que también asumió ese compromiso, es reivindicar esa historia. Por eso este es un municipio especial en donde le estamos dando continuidad y reconocimiento a esa historia que, al ser el primer pueblo libre de América, que tuvo su propio gobierno en ese entonces, porque el acuerdo además contempló que Palenque tenía su propio gobierno, sus límites geográficos, y tenía pues obviamente su propia constitución organizativa, cultural. Entonces acá lo que hemos hecho ahorita con esta ley es devolver, recuperar eso que el pueblo palenquero tuvo con nuestros abuelos y abuelas, y por lo tanto fue un pacto de paz. Entonces estamos aspirando a que nuevamente podamos con esta ley poder obviamente atender la autonomía, poder tener un gobierno propio, poder tener transferencias de la nación a administrar sus propios recursos, y sobre todo estamos bregando porque, como es un reconocimiento a partir de una diferenciación cultural por ser patrimonio de la humanidad, sea un municipio que también pueda bregar por encima de lo colectivo y no lo burocrático individual. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Chá Dorina, estamos hablando porque
la ley establece para la constitución de municipios en Colombia se hace a través de ordenanzas y de las asambleas departamentales. Pero en este caso queda Palenque de San Basilio como municipio por una ley de la República. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, excelente. Aquí seguimos marcando la diferencia como pueblo y una diferencia también desde lo particular, pero integrado también a toda esa normatividad nacional y a toda esa integración que también requiere el país. La diferencia consiste en que Palenque de San Basilio actualmente, como corregimiento pues que venía, no llena los requisitos que la legislación colombiana establece para conformarse el municipio. La ley 136 señala, para constitución de municipios se necesitan 7.000 habitantes, se necesita cierta clase fiscal, se necesita una serie de requisitos muy completos y lo hace la ordenanza. En este caso, San Basilio de Palenque no lo tiene. No lo cumplía pues de manera esa normatividad regular, pero entendiendo todo lo que aquí hemos conversado de lo que es Palenque de San Basilio. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, también por toda una autogestión comunitaria, digamos, de interés cultural nacional, que además también la Constitución política contempla esas posibilidades para pueblos fronterizos o pueblos excepcionalmente cultural. Lo que hicimos fue hacer una modificación de la ley que crea los municipios de manera ordinaria para que se tuviera en cuenta estos otros requisitos que también contempla la Constitución, y el caso de Palenque se le pudiera hacer esa modificación a la ley que regula de manera ordinaria la creación de municipios a través de la Asamblea Departamental. Entonces aquí lo que se hizo fue esa modificación. Por lo tanto, esta ley lo que le da es las facultades, en este caso a la Asamblea de Bolívar, para que mediante ordenanza cree el municipio de Palenque con esas vías excepcionales que contempla. ¿Y si la Asamblea no lo crea? No, lo crea porque ya hay una ley que ordena a la Asamblea Departamental poder crearla teniendo en cuenta esas vías excepcionales que también la contempla, por otro lado, la Constitución política. Entonces eso fue lo que hicimos, es decir, que de aquí lo que se logramos poder establecer fue una ley que le da las facultades a la Asamblea Departamental, como ordinariamente se hace, para que pueda crear el municipio de San Basilio de Palenque. Entonces ahorita está para sanción presidencial la ley que aquí aprobamos el 21 de mayo de 2024, este año en que estamos, ese día que es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Y ahora, bueno, ya luego pasa a la Asamblea Departamental de Bolívar para así ya constituir mediante ordenanza, como normalmente se hace, esta entidad territorial que es el municipio. Pero obviamente el día que se convierta como municipio, eso significa que va a tener alcalde, va a tener recursos propios, autonomía propia, pero el día que se establezca como municipio, ¿ese día qué van a hacer? Bueno, pues ya nosotros hicimos ahorita una gran audiencia allá en Palenque, seguimos haciendo esos grandes cabildos abiertos, que usted sabe que los cabildos en los pueblos negros pues significa poder también celebrar, conmemorar, pero también discutir, visionar y proponer. Entonces tendremos ese gran cabildo, esa gran fiesta, eso como uno dice en lengua palenquera, jarochería numá. Ya, esa gran ¿Y se baila champeta o qué? Se baila champeta, claro, se baila el bullerengue, se baila el son de negro, se baila todo, la chalupa, todas nuestras músicas tradicionales, pero también recrear esa historia que nosotros consideramos que, como hemos dicho, no solo debe ser del pueblo palenquero. Esa historia que además abre camino para que en las Américas luego vinieran los demás gritos de independencia. O sea, abrimos el camino de que podíamos ser independientes en las Américas. Entonces esa historia no debe ser un orgullo solo de Palenque. Eso, la ideal es que sea un orgullo para todo el país y para las Américas. ¿Y por qué eso es importante? Porque entendemos
que como ciudadanos y ciudadanas corre por nuestras venas, por nuestra conciencia, es la libertad y no la sumisión, ¿ya? No haber sido esclavizado. Y tener usted hombres y mujeres con esa mentalidad, con ese gran capital social, seguramente vamos a tener otra Colombia, otra sociedad. A ver, una pregunta. ¿Cuántos habitantes en este momento tiene San Basilio de Palenque? Estamos en un promedio de manera permanente, unos 5.000 habitantes, promedio. Pero ya de manera flotante, que llegamos en determinados momentos que son de escenarios culturales, 40.000. Una vez hicimos, hace como 10 años, hicimos un censo para el Festival de Tambores y Expresiones Culturales que realizamos en el Puente de Octubre. Además, todos están invitados para ir a celebrar allá y para ir a conocer toda esta rica cultura, esta historia, esta gastronomía, estos peinados, y ir también a compartir esta gran noticia de Palenque municipio, ahora en el mes de octubre, en el puente que se tiene durante este mes, en una de esas fiestas que hacemos del Festival de Tambores y Expresiones Culturales. El 12 de octubre, que es de la raza, ¿no? Sí, hicimos un censo y llegamos a contabilizar palenqueros 40.000 que llegaron. Bueno, pero usted lo que tiene que intentar es lograr que para esa fecha ya esté constituido como municipio, o sea, ya existe la ordenanza. ¿Sabe por qué? Porque esta sería una apuesta central de cómo se puede lograr a través de símbolos, a través de historia y el aprendizaje, convocar al país entero hacia Palenque de San Basilio para que se conozca la historia de la libertad, de la paz. No solamente de Colombia, sino de las Américas. Yo creo que ese evento de octubre de este año debe ser un evento no de carácter solamente nacional, sino internacional. Usted debería ponerse las pilas e invitar a toda la comunidad internacional a este escenario de Palenque. Sí, sobre todo porque, digamos, el llamado también a nivel nacional e internacional, uno es a la solidaridad con estos pueblos como Palenque, pero también los demás pueblos del Pacífico, del Caribe, que ese tratamiento de exclusión por haber sido señalado como esclavizado, que nos tiene hoy sumergidos en pobreza, en falta de agua potable, de vía, de servicios públicos, de salud, de una buena educación. Este tipo de iniciativa y este gran evento, como usted lo está planteando, debe suscitar ese trabajo para lograr esa equidad, esa igualdad, y podamos realmente convivir todos en un clima no de desatención, sino de desarrollo desde la visión de cada quien. Entonces, invitados todos a este gran evento. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Chadorina, Palenque de San Basilio cuenta con una población estable de 5.000 habitantes. No tiene vías pavimentadas, no tiene alcantarillo, no tiene agua potable, tiene una luz que la logró hacer Pambelé cuando fue campeón mundial. Y ahorita que va a ser municipio, ¿qué aspira Pambelé de San Basilio? Ok, sí, precisamente, digamos, muy importante, porque con este paso que hemos dado, también estamos dando ese paso de la transformación social, en este caso de Palenque de San Basilio. Tiene una vía, pero muy mala, tiene un alcantarillado que es un problema de salud pública porque rebosan todo ese alcantarillado, tiene una petar que rebosa, no tiene un buen puesto de salud, no tiene un buen hospital, no tiene las condiciones de infraestructura para ser el rincón de África en América, visitado por muchos y muchas. Entonces, aquí lo que queremos es hacer esa gran transformación sin que dejemos de ser y parecernos en ese Palenque libertario. Pero esto también nos tiene que invitar
a no pensarnos solos en Palenque. Aquí también la invitación es que desde el Congreso de la República, desde este legislativo, todos debemos preocuparnos por la transformación del país. Es un país que sabemos que tiene demasiado rezago y necesita, por lo tanto, que estas transformaciones sociales que estamos planteando y la que hoy estamos discutiendo como la reforma pensional, todos los congresistas realmente podamos tener ese punto de unidad, porque necesitamos que esa reforma pensional lleva y lo que está planteando es que todos los colombianos y colombianas podamos estar incluidos en el sistema pensional de este país, pero principalmente alrededor de 3 millones de abuelos y abuelas en miseria que no tienen pensión, pero también, así como lo queremos para Palenque, un buen sistema de salud, queremos también que haya un modelo de salud que priorice la salud primaria y no que nos deje enfermar para que las EPS puedan ganar mucho más dinero. Aquí lo que importa es el centro, es el ser humano, y esa es la invitación a que el Congreso de la República debemos pensar en esos puntos comunes. Creo que esa es la gran necesidad del país. El país no nos une prácticamente nada si desde la identidad palenquera nos unimos, y el Congreso también respaldó esta ley. Invitamos a que busquemos esos puntos. Aquí solo nos une prácticamente el himno nacional, Griselio, y el fútbol. Ni siquiera la desnutrición, la muerte de nuestros niños nos une para legislar a favor de esa Colombia que lo necesita. Entonces, pues, ¿por qué muy no aprovecha agradecido. ahorita en octubre? Porque sacó una ley en el Congreso de la República para que San Basilio de Palenque fuera municipio. Eso no es fácil. Logró agrupar todas las formaciones políticas que hay en el Congreso de la República y unificarlas en torno a este propósito. ¿Por qué no es más atrevida y logra proponer que ahorita en octubre sesione el Congreso de la República y que vaya el Ejecutivo Nacional a Palenque como el escenario ideal de la libertad y la paz de Colombia? Claro, sí, muy interesante, Licerio, esa propuesta la vamos a empujar, porque como aquí estamos diciendo e insisto, aquí el interés es poder transformar los pueblos. Hemos tomado ese gran modelo de Palenque, pero esto tiene que servir para seguir transformando más pueblos en nuestro país. Por lo tanto, tener el referente de Palenque es importante porque nos invita a cambiar esa mentalidad, a pensar que los negros y negras, que los indígenas, que los campesinos debemos seguir cargando la cruz de la discriminación, de los que estamos condenados a vivir mal, y ese cambio de entender que todos llevamos de negro, que todos llevamos de indígena, que todos llevamos de todas las culturas, nos hace sentir y seguramente legislar a favor de esas poblaciones, y con ello vamos a tener una mejor Colombia, una Colombia realmente próspera, sin que realmente le estemos quitando nada a los que tienen mucho. Este ejemplo de Palenque es ese llamado a poder unirnos y a trabajar por nuestro país. Aprovechemos este programa porque realmente uno aprende, así como aprenden los hijos de uno, aprendes con el ejemplo. La historia de Colombia es una historia olvidada de todos estos territorios, la más olvidada inclusive la de los territorios afro e indígenas. Y yo creo que con este ejemplo que usted está dando de Palenque, de San Basilio, pues es necesario que en el Chocó también asuman la responsabilidad y la identidad de una Palenque libertario. Y este ejemplo, si lo mostramos al mundo y a los colombianos, lo puede hacer toda la costa pacífica colombiana. Denles un mensaje a ellos. Sí, claro. Bueno, el principal mensaje es que podamos entender que lo que hay en el Pacífico colombiano es una riqueza inmensa. O sea, es el pulmón del mundo como es en la Amazonía. O sea, la zona de mayor biodiversidad de este país está en el Pacífico colombiano, está en la Amazonía, está también en el Caribe, está en muchos territorios que, pese a estar en la grande riqueza, se vive en la extrema pobreza. Entonces, que nuestra gente en nuestras regiones, como el Pacífico y todas las demás, pero que el país también entre
a comprender, a entender esto, lo que nos va a permitir es ponernos todo en función de que eso no sirva para unos pocos, sino que nos juntemos, que pongamos a producir, a desarrollar toda esa riqueza a favor de la gran mayoría y que no entremos a depredar, a tumbar, sino hacerlo sostenible, como es la cultura de los pueblos que hoy pueden tener esa riqueza, porque tienen esa riqueza porque tienen unos códigos de pervivencia. Es decir, que si nosotros realmente nos juntamos, aprendemos del uno del otro, articulamos lo que hay en las ciudades con lo que hay en el Pacífico, en la Amazonía, en el Caribe, vamos a ser mucho más ricos. Esa separación, eso de ver allá como los pobres refundidos y aquí el desarrollo, es lo que no nos ha permitido juntar y poder hacer esa gran riqueza, esa gran potencia. Entonces, aquí es muy importante, volvemos al tema de Palenque, de tener esa identidad, porque el tener esa identidad, defender esa historia, esa cultura, es lo que incluso hoy, en la pregunta inicial que tú me hacías, me hace hoy poder participar de estos procesos políticos y poder ser congresista, obviamente gracias a un partido como Pacto Histórico, que es popular, que es del pueblo. Una palenquera pudo haber llegado aquí al Congreso y sobre todo esa ciudadanía que creyó en nosotros. Tengo una curiosidad. ¿Es cierto lo que dicen que uno no puede meter con una mujer palenquera y ponerla brava porque le da golpes a uno? Bueno, no. Lo que hay frente a esa pregunta es precisamente eso que estábamos hablando, de ese sentido libertario. Y es que una de las prácticas culturales que llevó a que pudiéramos ser el primer pueblo libre de América era que nosotros teníamos nuestro propio ejército. Y ese ejército, entre palenqueros y palenqueras, tenían unos ensayos, unas prácticas, y eso todavía hoy existe, que se llaman los cuadros o las juntas. Y por eso en determinadas épocas nosotros como cuadro peleábamos a ver qué cuadro, qué grupo de edades era más fuerte que el otro. Eso hace que las mujeres también desde niñas nos enseñen a cómo defender como parte de nuestra cultura, de poder ir para adelante, de no dejarnos, pero también es lo que hace que seamos la cuna de campeones mundiales, porque desde niños hemos logrado incentivar ese ejercicio de la actividad física. Entonces, no maltratamos ni violentamos a ningún hombre, sino que tenemos el sentido de libertad y de defensa. No hay tiempo. Gracias por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. No, pues a ustedes por seguirnos, por escucharnos y pues invitar a que el país podamos encontrar esos puntos de identidad que son los puntos de transformación para la gran mayoría y no para unos pocos, como históricamente se ha hecho. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.